Josué 22, vamos a leer todo este capítulo. Me disculpan por mi voz, pero estoy medio resfriado, así que vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Josué capítulo 22, esta es la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Entonces Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han obedecido a mi voz en todo lo que yo les he mandado. No han abandonado a sus hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que han guardado los mandamientos que el Señor su Dios les ha encomendado. Ahora que el Señor su Dios ha dado reposo a sus hermanos, como les había prometido, vuelvan y regresen a sus moradas, a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les ha dado al otro lado del Jordán. Solamente tengan mucho cuidado de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó. Que amen al Señor su Dios, que anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos, que les sean fieles y que les sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Luego Josué los bendijo y los despidió, y ellos se volvieron a sus moradas. Moisés había dado heredad en Basán a la media tribu de Manasés, y a la otra media tribu Josué le dio heredad entre sus hermanos en el lado occidental del Jordán. Cuando Josué los envió a sus moradas, los bendijo y les habló diciendo: vuelvan a sus moradas con grandes posesiones, mucho ganado, plata, oro, bronce y muchos vestidos. Compartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés regresaron y se apartaron de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus heredades, donde se habían establecido según el mandato del Señor por medio de Moisés. Cuando llegaron a la región del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto imponente. Entonces los hijos de Israel oyeron decir: He aquí que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado de los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel oyeron esto, se reunió toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a combatir contra ellos. Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, fue enviado por los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad. También fueron con él 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada una de las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna entre los millares de Israel. Estos fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación del Señor dice así: ¿Qué infidelidad es esta que han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor al edificar un altar y rebelarse hoy contra el Señor? ¿Nos ha sido poca la maldad de Peor, de la cual aún no estamos purificados hasta el día de hoy, y por la cual vino una plaga a la congregación del Señor? Ustedes se apartan hoy de seguir al Señor, y sucederá que hoy ustedes se rebelan contra el Señor, y mañana Él se airará contra toda la congregación de Israel. Si les parece que la tierra que poseen es inmunda, pásense a la tierra de la posesión del Señor, en la cual está el tabernáculo del Señor, y establezcanse entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros, edificándose un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. Cuando Acán, hijo de Seraj, cometió transgresión con respecto al anatema, ¿no cayó la ira sobre toda la congregación de Israel? Aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los jefes de los millares de Israel: El Dios de dioses, el Señor, el Dios de dioses, el Señor, Él lo sabe. Y que lo sepa Israel, si ha sido por rebelión o por infidelidad contra el Señor, que no nos libre en este día. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de en pos del Señor, o para ofrecer sobre él holocausto u ofrenda vegetal, o para ofrecer sobre él sacrificios de paz, que el Señor mismo nos lo demande. Pero en realidad lo hicimos así por temor de que en el futuro sus hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor Dios de Israel? Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ya que entre nosotros y ustedes el Señor ha puesto por límite el Jordán, ustedes no tienen parte con el Señor.
Así sus hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Por eso dijimos, preparémonos y edifiquemos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sirva de testimonio entre nosotros y ustedes y entre las generaciones que nos sucederán, de que nosotros servimos al Señor en su presencia, con nuestros holocaustos, con nuestras ofrendas y con nuestros sacrificios de paz. Entonces sus hijos no podrán decir a nuestros hijos en el futuro, ustedes no tienen parte con el Señor. Nosotros pues dijimos, si sucede que en el futuro ellos nos dicen esto a nosotros o a nuestros descendientes, responderemos, miren la réplica del altar del Señor, la cual edificaron nuestros padres, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que fuera testimonio entre nosotros y ustedes. Lejos esté de nosotros el rebelarnos contra el Señor o el apartarnos hoy de seguir al Señor, edificando un altar para el holocausto, para las ofrendas vegetales o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Cuando el sacerdote Fineas, los jefes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que estaban con él oyeron las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien. Entonces Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy reconocemos que el Señor está entre nosotros, pues no han cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora han librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes se apartaron de los hijos de Rubén, de los hijos de Gad, y se volvieron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel y les informaron. El informe agradó a los hijos de Israel, y los hijos de Israel bendijeron a Dios. No hablaron más de ir contra ellos en plan de guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron el altar Ed, diciendo, porque es un testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. Hasta ahí entonces la lectura para hoy. Hoy día nosotros entramos en la sección final del libro de Josué, sección que va desde el capítulo 22 y se extiende hasta el capítulo 24. Y si hacemos un poquitito de memoria, vamos a recordar que el libro de Josué se puede dividir fácilmente en 4 secciones principales. La primera, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, donde nosotros tenemos el cruce del Jordán, es decir, cuando el pueblo cruzó el famoso río. La segunda, que va desde el capítulo 5 al 12, tenemos, ¿verdad?, la conquista de la tierra, la conquista de la tierra. La tercera, que va del 13 al 21, donde encontramos la repartición de la tierra. Y por último está esta sección final, que va desde el 22 hasta el 24. Y aquí, en el capítulo 22, hay un interesante impasse, ¿verdad?, que se resuelve de manera maravillosa. Las 2,5 tribus que se habían asentado al este del Jordán edifican una réplica del altar de Dios que en ese momento, como dijimos la semana pasada, estaba en Silo. Y eso generó una gran conmoción entre el pueblo y el resto de las tribus deciden marchar, ¿verdad?, para exigir una explicación. El impasse, como ya les dije, se resuelve y todo termina bien. Ahora, lo importante de este capítulo es que describe la unidad que debe caracterizar al pueblo de Dios. Y también describe la base de esa unidad. Entonces ese es el tema dominante en todo este capítulo 22, la unidad del pueblo de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar en 3 aspectos importantes que resaltan en este capítulo. En primer lugar, vamos a ver el llamado a la fidelidad futura. El llamado a la fidelidad futura. Eso está en los versos 1 al 9. Después vamos a ver el recuerdo de la infidelidad pasada. El recuerdo de la infidelidad pasada que está en los versos 10 al 20. Y por último, el testimonio de la fidelidad presente. Versos 21 al 34. Entonces son solo esas 3 cosas. El llamado a la fidelidad futura, el recuerdo de la infidelidad pasada y el testimonio de la fidelidad presente. Y con eso en mente, entonces, nuestro tema para hoy es la unidad en el pueblo de Dios. Vamos entonces con lo primero, el llamado a la fidelidad futura. En este pasaje nosotros vemos un peligro al que estaban expuestas las tribus de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés. Estaban a un lado del río, ¿verdad? Y el resto de las tribus de Israel que estaban al otro lado
del río. Si ustedes lo piensan, ambos grupos eran hebreos. No se distinguían en nada, salvo en el hecho de que estas tribus transjordanias vivían en la orilla oriental. Y aunque esto pueda parecer irrelevante, en realidad no lo es. Ahora, ¿por qué? Porque a veces basta una frontera natural, como en este caso un río, para que se desarrolle en nosotros esa mentalidad tan nociva que es ellos versus nosotros. Los de allá y los de acá. Los amigos del pastor, los enemigos del pastor. Los del Colo, los de la Chile. Es muy fácil, es muy fácil. Y por eso Josué, ¿verdad?, cuando los envía a que retornen a su tierra, esta tierra que ellos habían recibido como herencia al otro lado del Jordán, les hace un llamado, les extiende una exhortación. Y la exhortación es bien precisa: permanezcan fieles al Señor. Permanezcan fieles al Señor. Y eso es lo que nosotros vemos en los primeros 9 versículos de este capítulo 22. Josué comienza llamándolos a recordar. De hecho, Josué mira hacia atrás y repasa un poco la historia. Fíjense lo que dice el verso 2. Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han obedecido mi voz en todo lo que yo les he mandado. Tal vez algunos de ustedes se acuerden, pero cuando estudiábamos el capítulo 1, y Josué, ¿verdad?, exhorta a las 2 tribus y medias a no permanecer en la costa oriental, sino a seguir con el resto de Israel en la conquista de la tierra, usó prácticamente el mismo lenguaje. Les dijo que recordaran la palabra que Moisés, siervo del Señor, les había mandado y que debían pasar delante de sus hermanos para ayudarlos. Y en respuesta, ¿qué hicieron estas tribus? Dijeron a Josué: así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Y aquí está al final de la historia, cuando todo eso ya ha acontecido, cuando la conquista ya se ha realizado, y Josué está repitiendo las mismas palabras. Es como si les hubiera dicho: sé que ustedes han cumplido sus promesas, no han olvidado la palabra que empeñaron, han sido fieles a Moisés, han sido fieles a mí, han sido fieles a sus hermanos, han sido fieles al Señor. O sea, en el fondo, ¿qué está haciendo Josué? Los está elogiando, les está dando las gracias, pero también los está honrando. Y eso, hermanos, es algo que la Biblia nos anima constantemente a hacer. Porque ¿acaso no has notado en tu propia vida que una simple palabra de elogio, una pequeña expresión de gratitud, es de gran ayuda para mantener el rumbo ante cualquier desafío que tengas por delante? Entonces, inspirándonos en el ejemplo de Josué, debemos preguntarnos: ¿a quién he animado esta última semana? ¿A cuál de mis hermanos yo he animado esta última semana? ¿A quién le he agradecido por su fidelidad, por su compromiso con la santidad? ¿A quién he agradecido por su generosidad para con la obra del Señor, por su bondad o su espíritu de servicio? Entonces, quiero desafiarte. Piensa, ¿con quién necesitas hablar en privado en los próximos días para contarle lo que has visto en él, en ella? Lo que has notado que Dios ha obrado en él o en ella. Para decir: mira, gracias por lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. ¿Por qué les digo esto? Porque es tan natural, es tan fácil para nosotros ver los defectos. Pero para eso sí que somos rápidos. Para ver los defectos. Que llegó tarde. No, que el presbítero no es comprometido. Este pastor tampoco es comprometido. Es muy fácil para nosotros ver los defectos. Los detectamos muy fácilmente. Pero Josué nos recuerda aquí que debemos esforzarnos para encontrar maneras de celebrar la fidelidad de otros. Porque si otros son fieles, es por la gracia de Dios. Por eso reflexiona aquí
sobre el pasado, Josué. Toma nota, ¿verdad?, de la verdadera fidelidad que él observó en estas 2 tribus y media y los elogia, les agradece por su fidelidad. Pero luego Josué, esto es muy importante, no se queda solo en los elogios, porque él después los exhorta a no flaquear, los exhorta a perseverar. Fíjense ahora en los versos 4 y 5. Ahora que el Señor su Dios ha dado reposo a sus hermanos, como les había prometido, vuelvan y regresen a sus moradas, a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les ha dado al otro lado del Jordán. Solamente tengan mucho cuidado de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les ha mandado. Que amen al Señor su Dios, que anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos, que les sean fieles y que les sirvan con todo su corazón y con toda su alma. ¿Se dan cuenta qué descripción es esta? ¿Qué descripción más exacta de los deberes de todo hijo, de toda hija de Dios? Aquí están. Guardar la ley del Señor, amarlo, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, aferrarse a Él y servirle con todo el corazón y con toda el alma. Y ese, hermano, sigue siendo nuestro llamado. No solo el llamado de estas 2 tribus y media, ese es nuestro llamado. Así es como la santidad se tiene que ver en nuestras vidas. Y Josué aquí no apela a raíces históricas ni a estructuras eclesiásticas, ¿verdad?, para asegurar que estas 2 tribus y media permanezcan alineadas al resto de las tribus de Israel. La base de la futura unidad del pueblo de Dios a ambos lados del río no se basa o no reside en ningún tipo de gobierno administrativo, ¿verdad?, que haga que se mantengan unidas. La verdad es que la unidad se basa en el amor a Dios, en amor a la palabra de Dios, en amor a los caminos del Señor. Es decir, se fundamenta en la verdad de Dios. Esta verdad que es abrazada, esta verdad que es creída, esta verdad que es obedecida. Entonces, insisto, es en la palabra de Dios en la que se fundamenta nuestra unidad. Nuestra unidad se debe someter a la palabra del Señor. Nuestra unidad debe vivir la palabra del Señor día a día. Y este principio sigue siendo fundamental para la iglesia en nuestra generación, para la iglesia en nuestros tiempos, porque la unidad no puede mantenerse únicamente mediante el gobierno eclesiástico, sino que se mantiene mediante un compromiso común. ¿Con qué? Con la doctrina, con la ética, con la misión bíblica, con esas cosas. De hecho, en los versos 7 al 9, las 2 tribus y media son enviadas de vuelta con una bendición, con una abundancia de recursos, ¿verdad?, otorgados en reconocimiento al valioso servicio que ellos han prestado a sus hermanos durante toda la conquista. Estuvieron muchos meses allí, fuera de sus familias, luchando, combatiendo. Pero al partir, se les llama ¿a qué? A una vida de fidelidad futura. Sigan fieles al Señor, permanezcan fieles al Señor, no retrocedan. Entonces, queridos, la fidelidad de ayer sí es digna de celebración, pero no sustituye jamás a la fidelidad del día de mañana. Es bueno que hayas servido al Señor en el pasado, pero no permitas que la buena reputación de tu fidelidad pasada se convierta en una excusa para la pereza, para la negligencia o para la indiferencia espiritual del mañana. No, yo ya serví mucho al Señor, ahora voy a descansar, ahora le toca a otros. No, yo ya fui fiel al Señor, pero ahora no, ahora es para otros, ¿verdad? No, yo ya estoy en un nivel espiritual que ya llegué, ustedes sigan. No, la fidelidad pasada debe informar la fidelidad futura. De hecho, el apóstol Pablo, cuando él exhorta a los corintios, ahí al finalcito del capítulo 15, él les dice lo siguiente: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense, abundando siempre en la obra del Señor. Sigan, permanezcan fieles,
permanezcan fieles en todo tiempo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, no digan ya he llegado lo suficientemente lejos, ya he sido lo suficientemente fiel, ya he hecho lo suficiente, ya he servido lo suficiente, ya he sido lo suficientemente santo. No, dice Pablo, sigan adelante, perseveren en fidelidad. Y esa fue la palabra de Josué para las 2,5 tribus, y es la palabra de Josué para nosotros hoy. Josué nos está diciendo, guarda el mandamiento del Señor tu Dios, guarda la palabra de Dios, aférrate a la palabra de Dios, sirve al Señor con todo tu corazón, sirve al Señor con toda tu alma. Entonces te pregunto, ¿vas a seguir la exhortación que recibes hoy? Esta exhortación a la fidelidad futura. Tenemos entonces en primer lugar el llamado a la fidelidad futura. En segundo lugar, el texto nos habla del recuerdo de la infidelidad pasada. Si ustedes observan ahora desde el verso 10 al 20, vemos que el autor aquí nos llama a reflexionar acerca de los peligros del fracaso pasado. Cuando Gad, Rubén y Manasés llegan a la orilla occidental del río Jordán, antes de cruzar a su tierra, ¿verdad? Antes de pasar al lado oriental, ¿qué nos dice el texto? Que ellos se detuvieron y construyeron una réplica, dice, imponente, o sea, no era una cosita así, era una réplica grande del altar del Señor que se encontraba, ¿verdad?, ahí en el centro de la adoración en aquellos días en Silo. Y en el verso 11 se nos dice que todo Israel queda consternado frente a esta noticia. Probablemente en las redes sociales están todos ahí en Facebook. Oye, mira lo que hicieron estos gallos. Oye, mira, sacaron una foto, mira. Y todos se volvieron locos, ¿verdad? Y dicen que el altar, ojo, fue construido, verso 11, en el lado de los hijos de Israel. No sé si captan lo que eso implica. Lo que dicen es que solo la gente que está a este lado del Jordán son verdaderos israelitas. Gad, Rubén, Manasés están fuera, están al otro lado, son de los otros. Por tanto, vemos aquí en el verso 12 que se reúnen en Silo y deciden hacer la guerra contra sus hermanos, contra estas tribus transjordanias. Y suena bastante drástica la decisión de Israel, ¿verdad? Decidir ir a combatir contra sus hermanos. Pero aquí tenemos una lección muy importante para nosotros. ¿Y cuál es? Muy fácilmente, la duda, la división, se infiltran en la iglesia del Señor. Muy fácilmente. Porque apenas estas tribus partieron hacia su tierra, el resto del pueblo ya pensaba en términos de ellos y nosotros. Ellos y nosotros. Por eso, nosotros debemos estar muy atentos, como dice el apóstol Pablo, a perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Cuida la unidad de la iglesia. No permitas que la murmuración, no permitas que los chismes, no permitas que las dudas vengan a romper esa unidad. Hay gente que es especialista en murmurar. Y siempre busca un oído atento, un oído dispuesto, un oído abierto a escuchar chismes que solo vienen a destruir la unidad de la iglesia del Señor. Ahora, como uno ve cuando continúa la lectura de este capítulo, es que las demás tribus sacaron conclusiones precipitadas. Sin embargo, antes de lanzar el ataque definitivo contra sus hermanos, decidieron enviar una comitiva, ¿verdad? Fineas, hijo del sumo sacerdote Eleazar y otro grupo más, que tenían que averiguar qué está pasando, por qué hicieron esta cuestión. ¿Ya? Y de hecho, ¿verdad?, cuando escuchamos sus preocupaciones, empezamos a comprender por qué el resto de Israel reaccionó de manera tan drástica. En el verso 16 se menciona que la construcción de este altar constituye una infidelidad al Señor. Fíjese, dice,
¿qué infidelidad es esta que han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor, al edificarse un altar y rebelarse hoy contra el Señor? O sea, el asunto es serio. La pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto alboroto? Bueno, parece que les preocupaba que esto se tratara en realidad de un cisma teológico. Un cisma teológico. Temen, ¿verdad?, que las tribus orientales estén estableciendo un culto rival, distinto del culto establecido en Silo, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto. Incluso temen que esto sea en realidad una expresión del paganismo o sincretismo, una mezcla, ¿verdad?, entre la religión de los cananeos y la religión del Señor. Les parece entonces heterodoxia. Esto no es ortodoxia, esto es heterodoxia. Herejía, es idolatría. Es una religión inventada por los hombres, un culto novedoso que el Señor jamás tolerará. Entonces estas son las preocupaciones de gran parte de Israel, de todas las tribus. Y si uno piensa, en realidad no son infundadas. No son infundadas. Fíjense los dos incidentes históricos a los que se refiere Fineas. El primero está acá en el verso 17. Nos ha sido poca la maldad de Peor, de la cual aún no estamos purificados hasta el día de hoy, y por la cual vino una plaga a la congregación del Señor. Ustedes se apartan hoy de seguir al Señor, y sucederá que hoy ustedes se rebelan contra el Señor, y mañana Él se airará contra toda la congregación de Israel. Fineas aquí se está refiriendo a aquel incidente que nosotros leemos en Números 25, ¿verdad?, donde los israelitas cometieron idolatría con los moabitas y comenzaron a adorar al ídolo pagano Baal en Peor, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué hizo? Envió una plaga de juicio sobre ellos. Y hubo una gran mortandad en el pueblo. Entonces, esta referencia de Fineas es, fíjense las consecuencias de la idolatría. Presten atención a las consecuencias que trae la idolatría. Y el segundo incidente es mucho más reciente, ¿verdad?, porque sucedió después de que Israel cruzara el Jordán. Fíjense en el verso 20. Cuando Acán, hijo de Seraj, cometió transgresión con respecto al anatema, ¿no cayó la ira sobre toda la congregación de Israel? Aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Esta referencia histórica no es tanto al peligro de la idolatría, sino más bien al peligro de quebrantar la fe, quebrantar el pacto, de ser desleales, de ser infiel al Señor y al pueblo del Señor. Entonces Fineas, al hacer alusión a estas dos drásticas o tristes referencias históricas, quiere que estas tribus comprendan las graves consecuencias tanto de la idolatría como de la infidelidad, de la división. Y luego vemos que Fineas, ¿verdad?, les advierte acerca de la acción disciplinaria que el Señor puede tomar. Por eso les dice en el verso 18, ustedes se apartan hoy de seguir al Señor, y sucederá que hoy ustedes se rebelan contra el Señor, y ojo, y mañana Él se airará contra toda la congregación de Israel. Todos vamos a sufrir por culpa de ustedes, está diciendo. Todos vamos a ser castigados por el Señor por causa de ustedes. Entonces no tenemos que interpretar, ¿verdad?, la acción de los israelitas solo como un juicio precipitado, irracional. La verdad es que les preocupaba que estas otras tribus hubieran construido un altar alternativo. Les preocupaba que hubieran sido influenciados por los paganos, ¿verdad?, que aún permanecían en la tierra, llevándolos a cometer la idolatría, llevándolos a rebelarse contra el Señor. Y si ese era el caso, él sabía que Dios se iba a airar, se iba a enojar contra todo su pueblo. Entonces, ahí nos damos cuenta. Si esto en realidad no era una reacción exagerada, sino que en realidad tenía fundamentos. Ahora, aunque ellos hayan malinterpretado las intenciones de estas 2,5 tribus, el temor o los temores que inquietaron a los israelitas expresan de hecho una preocupación apropiada, expresan una preocupación santa.
Esto es lo que las personas verdaderamente piadosas hacen cuando empiezan a notar una desviación del camino a la fidelidad del Señor. Cuando ven que la iglesia se adapta al mundo, cuando ven que la iglesia establece sus prioridades conforme al mundo, o cuando la iglesia tiene costumbres que son del mundo, cuando el culto es como el mundo, hay personas piadosas que se levantan y dicen, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué infidelidad es esta que están cometiendo? Por lo tanto, en vez de condenar a Fineas, ¿verdad?, y a todo el grupo con demasiada rapidez, deberíamos preguntarnos si nos sentimos debidamente afligidos y apenados cuando vemos que la iglesia en nuestra época se adapta al mundo, se parece mucho al mundo. Y si vemos eso, ¿tomamos las acciones correspondientes? ¿O simplemente decimos, bueno, en mi tiempo, antiguamente era mejor? Uy, antes éramos mucho más reformados, ¿no? Ahora no tanto. Uy, antes sí que éramos presbiterianos, ahora mira lo que parecemos, cualquier cosa. ¿Ah? Entonces, ¿estamos dispuestos a confrontar el pecado con un llamado al arrepentimiento? Ojo, de forma amable, pero firme. Las demás tribus de Israel, al menos en este capítulo, estaban dispuestas a hacer precisamente eso. Ellos no querían que ninguno cayera en el pecado y en la idolatría, y estaban preparadas para tomar medidas disciplinarias decisivas para abordar este asunto. Y en el Antiguo Testamento esas medidas disciplinarias significaban una intervención militar. Hoy, en el Nuevo Pacto, significan disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica. Pero cualquiera sea el caso, no deben estar motivadas por el rencor, no deben estar motivadas por un prejuicio, sino por una preocupación verdadera por la santidad de la iglesia de Dios. Nosotros señalamos al comienzo de este sermón que la principal preocupación de Josué en este capítulo 22 es la unidad del pueblo de Dios. Pero como lo señala un comentarista, no puede haber unidad con la apostasía. No puede haber unidad con la apostasía. Entonces, si estas 2,5 tribus estaban cometiendo apostasía, eso sabemos que no. Si hubieran estado, tendrían, claro, toda la razón el pueblo de Israel de tomar estas medidas drásticas. Porque no puede haber unidad con la apostasía. Por muy incómodo que eso a veces nos resulte, es un principio en el que nos debemos mantener firmes. Esta iglesia no tiene comunión alguna con la apostasía, con las falsas enseñanzas, con la falsa doctrina. Y eso es muy importante. Entonces tenemos en segundo lugar el recuerdo de la infidelidad pasada. Y por último, tenemos el testimonio de la fidelidad presente. Cuando uno lee el capítulo se da cuenta que gracias a Dios, Fineas, ¿verdad?, y los demás habían malinterpretado el significado de este enorme altar que había sido construido a las orillas del Jordán, porque no estaba destinado a ser un centro de adoración, no estaba destinado a ser un culto rival, no era para la idolatría pagana, fue construido como un testimonio, una especie, ¿verdad?, de declaración no verbal de compromiso, como un testimonio con la fe y el pacto que las tribus de Israel a ambos lados del río se habían comprometido a mantener. Y mientras, ¿verdad?, escuchaban la exhortación de Fineas, que hicieron todas estas tribus orientales, obviamente se espantan de todo el malentendido, se espantan de lo que sus acciones habían generado y reaccionan con un juramento solemne. Y este juramento sirve tanto para dar solemnidad como seriedad a sus protestas de inocencia, como también para reafirmar su fe con el Dios de Israel. Fíjense los versos 22 y 23. Dice, el Dios de dioses, el Señor, el Dios de dioses, el Señor, Él lo sabe. Y que lo sepa Israel, si ha sido por rebelión o por infidelidad contra el Señor, que no nos libre en este día,
Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de en pos del Señor, o para ofrecer sobre él holocausto u ofrenda vegetal, o para ofrecer sobre él sacrificios de paz, que el Señor mismo nos lo demande. Entonces están diciendo, este altar no tiene nada que ver con rebelarse contra el Señor. Más bien, este altar se trata de preservar la unidad del pueblo de Dios. Todas estas tribus orientales comprendían que no se necesitaba mucha cosa, no se necesitaba mucho estímulo para que esta frontera natural, este río Jordán, se convirtiera en una barrera, se convirtiera en un motivo, en un canal para la sospecha, para la duda. Sabían que en el futuro, ¿verdad?, las tribus occidentales podrían decir, la gente del otro lado es media rara, es extraña, es diferente. No podemos confiar en ellos. No son verdaderos israelitas porque no viven aquí en la tierra de Canaán, donde está el tabernáculo. Por lo tanto, ¿verdad?, como lo expresa el verso 24, dice, en realidad lo hicimos así por temor de que en el futuro sus hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor Dios de Israel? Entonces fíjense, este era un plan para evitar un peligro. Se dicen a sí mismos. Por eso dijimos, preparémonos, verso 26 en adelante, y edifiquemos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sirva de testimonio entre nosotros y ustedes, y entre las generaciones que nos sucederán, de que nosotros servimos al Señor en su presencia, con nuestros holocaustos, con nuestras ofrendas y con nuestros sacrificios de paz. Entonces sus hijos no podrán decir a nuestros hijos en el futuro, ustedes no tienen parte con el Señor. Entonces, el altar, que es una réplica, ¿verdad?, gigante del altar que hay en Silo, tenía el propósito de recordar constantemente a la gente de ambos lados que estaban unidos, que eran un solo pueblo, que servían a un mismo Señor y que adoraban a este pueblo según su palabra. Entonces, no era un símbolo de división, como temían, ¿verdad?, las restantes tribus, sino que era un símbolo de unidad, un testimonio de fidelidad, un testimonio de lealtad constante, permanente. También como lo expresa un comentarista, si la preocupación de los israelitas era que no hay unidad con la apostasía, la respuesta de las tribus transjordanias nos recuerda que no puede haber fidelidad sin unidad. No puede haber fidelidad sin unidad. Entonces, si no nos mantenemos unidos como un solo pueblo de Dios, existe la alta probabilidad de que nos volvamos los unos contra los otros. Y eso provoque que las generaciones venideras se aparten de la fe. ¿Cuánta gente he escuchado yo que me ha dicho, sí, yo iba a la iglesia, fui criado en la iglesia, pero mis papás siempre hablaban cosas malas de los hermanos de la iglesia, habían puras peleas en la iglesia, habían puras divisiones en la iglesia, ya no quiero saber nada más con la iglesia? Queridos, estos principios son vitales. Nosotros debemos defenderlos con igual determinación. No hay unidad con la apostasía. Nosotros no tenemos comunión con las falsas enseñanzas. Pero también no podemos decir que somos fieles si no hay unidad. Es importante también señalar que fue un altar lo que las dos tribus y media eligieron como un símbolo de su compromiso con Dios y con el pueblo de Dios. Porque acuérdense que el altar es el lugar donde se realiza el sacrificio. El altar es el lugar donde se realiza la expiación. Por lo tanto, el mensaje es clarísimo para nosotros. Es gracias a la sangre del sacrificio, es gracias a la sangre de la expiación que somos uno. Estamos unidos por la sangre redentora del sacrificio que redime nuestro pecado, que nos reconcilia con Dios. Por eso somos uno. Y eso es lo que ellos dicen aquí. Estamos unidos mediante la sangre de una expiación común. Y todos nosotros sabemos lo que eso significa. La verdadera,
y definitiva expiación se realiza únicamente mediante la sangre derramada, no en un altar de piedra, sino en la cruz, donde el Cordero de Dios, que quita el pecado de todo el mundo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, murió. Por eso, la cruz no solo expía nuestros pecados, la cruz no solo quita nuestra culpa. A través de la cruz nosotros somos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y además somos unidos en la familia universal de la Iglesia del Señor. De todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 2, él dice: por tanto acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que se echa con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Por lo tanto, la sangre de Jesús es el fundamento de nuestra unidad. Y eso nos lleva a concluir que no hay unidad para quienes no están cubiertos por la sangre de Cristo. Por eso los creyentes no pueden unirse al mundo. Porque no hay unidad entre quienes están bajo la sangre de Cristo y aquellos que están ajenos a la obra redentora del Señor. Y es la cruz la que nos hace uno. Y la cruz es más poderosa que cualquier diferencia que pueda existir entre nosotros. Más poderosa que las diferencias de clase, más poderosas que la diferencia de raza, que las diferencias de educación, más poderosa que la historia, que los idiomas, que los orígenes. La sangre de Cristo trae paz y nos une como familia de Dios para siempre. Y Fineas, él se alegra mucho cuando escucha la explicación de cuál ha sido realmente la intención de estas tribus. Y fíjese lo que dice en el verso 31. Dice: hoy reconocemos que el Señor está entre nosotros, pues no han cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora han librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. La fidelidad del pueblo de Dios, dice Fineas, es evidencia de la presencia de Dios entre ellos. Entonces, ¿cómo saber que Dios está presente? No por grandes señales, no por prodigios asombrosos, ni por experiencias conmovedoras, no por asombro ni admiración, sino porque el pueblo de Dios se ha mantenido fiel al pacto, fiel a los mandamientos de Dios. Muchos buscan experiencias extraordinarias, pero el mensaje de nuestro texto es que la evidencia más clara de la presencia de Dios reside en la fidelidad constante, permanente del pueblo a la santa palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabremos que el Espíritu de Cristo reposa en la Iglesia Presbiteriana Cristo mi Salvador de Curicó? Lo sabremos por la fidelidad constante de cada uno de sus miembros a una vida de humilde obediencia a Cristo y por la unidad gozosa bajo los medios de gracia, la palabra, los sacramentos, la oración. Esa es la señal de que Dios está en medio de nosotros. No es por algo extraordinario, no es por algo milagroso, es un caminar constante en la piedad cristiana. Ahora te pregunto, ¿aspiras a eso? ¿Aspiras a eso? Fidelidad constante, demostrar una y otra vez en la unidad entre nosotros y en la devoción a Dios y a sus caminos. ¿Aspiras a eso? No es algo extraordinario, insisto. Es un caminar constante
comedido por la senda de la fidelidad. Ya para estar concluyendo, hemos visto este llamado a la fidelidad futura. No olvidemos jamás que la obediencia del ayer no es suficiente. No es suficiente. Sigamos creciendo en semejanza a Cristo. Hemos visto el recuerdo de la infidelidad pasada. Cuidado con los errores del pasado, para no estar condenados, ¿verdad?, a repetirlos. Y hemos visto el testimonio de la fidelidad presente. Acuérdense que el fundamento de nuestra unidad está en la cruz. Unidos a Cristo, damos testimonio de que Dios está con nosotros y perseveramos, ¿verdad?, siempre en obediencia al Señor. Que Dios nos ayude a todos nosotros hoy a descansar en el Señor Jesucristo, en su sangre, en su justicia, y a que perseveremos juntos en fidelidad.